Señorito, A ver, entonces, vamos a empezar. Ya ven la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, bueno, muy bien. Sí, doctor. Ok, perfecto. Hemoptisis, ¿no? Ese es lo que está definido como una eliminación de sangre de las vías aéreas, ¿no? Entonces tiene que haber una lesión sangrante, que puede ser las tráqueas, los bronquios o el parénquima pulmonar, ¿no? La eliminación de esputo teñido de sangre hasta la hemorragia macroscópica procedente del tracto respiratorio por debajo del nivel de la laringe, como se define, ¿no? Hay muchas dificultades en clasificar en cuanto a la cantidad, ¿no? Y en determinar sus cantidades. Por ejemplo, leve, o sea, cuando hablamos de 15 a 20 mililitros en 24 horas, moderada, menos de 200, de entre 200 a 600 en 24 horas, y masiva, cuando es más de 600 en 24 horas, o alrededor de 200 a 250, ¿no? En una hora o por episodio. Si ustedes ven un paciente que está eliminando sangre una taza y media, entonces ya hay que catalogarlo como un episodio masivo. No vamos a esperar 24 horas para juntar 600 y puede decir que es masivo, ¿no? O aquella también que puede dar anemia, da hipotensión o asfixia. Recuerden que la hemoptisis generalmente no mata por anemia, mata por asfixia, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de sangre que uno puede asfixiarse? Más o menos, recuerden cuánto es el volumen del espacio muerto. El volumen corriente, el volumen corriente o el volumen tidal son 500 centímetros. ¿Sí? ¿De acuerdo? 500 centímetros. De esos 150 están en el espacio, es el volumen, es la ventilación, 350 es la ventilación alveolar, 350 es la ventilación alveolar, y más o menos 150 es lo que está en el espacio muerto. O sea, con 200 centímetros se podría estar obstruyendo toda la vía aérea y el paciente podría estar en asfixia, ¿no? Entonces, generalmente mata por asfixia, no mata por anemia o hipovolemia o hipotensión, como pasa con la hemorragia digestiva. Pues la hemoptisis puede presentarse como síntomas iniciales o complicación, ¿no? Evolutiva en un gran número de enfermedades respiratorias. Esto depende del método diagnóstico, la cuantía de sangrado y la población estudiada. Por ejemplo, hay población como la nuestra, en donde la bronquiectasia es muy frecuente, como secuela de tuberculosis, ¿no? Y el cáncer broncogénico, ¿no? Las bronquiectasias y las bronquitis crónicas son motivos frecuentes de expectoración octóica. Y esta puede presentarse en medio de una infección respiratoria, una exacerbación. En la bronquitis crónica, la hemoptisis es de poca cuantía. En cambio, en las bronquiectasias generalmente son de mayor magnitud. La tuberculosis generalmente puede debutar con sangrados leves y en la etapa de secuelas, como las bronquiectasias, pueden dar hemoptisis masivas. El cáncer broncogénico suele debutar con un esputo hemoptóico y rara vez sangrados importantes. Hemocarcinoma escamoso, de células pequeñas, y el porcentaje no se logra determinar. En un 20 o un 30% a veces no se logra determinar, ¿no?, la causa. Perdón, sí, algo. Muy bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemoptisis? Vamos a empezar de forma somera, pero que queden unos conceptos sobre las causas más frecuentes. Se señalan con asterisco las causas más habituales, ¿no? Trastornos traqueobronquiales, la traqueobronquitis aguda, la bronquitis crónica, el cáncer broncogénico, las bronquiectasias y la fibrosis quística son las causas más frecuentes de las lesiones traqueobronquiales. Hay otras como la adenoma bronquial, un traumatismo, aspiración de cuerpo extraño, tumor de mediastínico invasor, ¿no? Metástasis endobronquiales, etc. La fístula traqueoesofágica, pero estas son las más comunes, ¿no? Y ojo, vean, el hipercáncer está a la cabeza, como un factor importante, ¿no? Procesos cardiovasculares. Tenemos
el infarto pulmonar, la estenosis mitral, ¿no? La estenosis mitral, lo que pasa es va a haber una estenosis en el lado izquierdo, va a haber aumento de la presión hidrostática y esto puede romper los capilares, ¿no? Estenosis mitral, fallo cardíaco congestivo y edema pulmonar. Esas son las causas más frecuentes que puede haber entre causas cardiovasculares. También está la hipertensión pulmonar, primaria o secundaria, la agenesia de la arteria pulmonar, la ausencia unilateral de la arteria pulmonar, ¿no? Enfermedad de la arteria coronaria, aneurisma aorto asociado con fístula, pero lo más importante es lo que hemos visto acá, el infarto pulmonar, la falla congestiva, la falla izquierda, ¿no? Tanto desde el punto de vista de miocardio como de la válvula mitral. Procesos cardiovasculares, también está, tenemos trastornos como el edema pulmonar, postcrítico, la cardiopatía congénita, algunas malformaciones de arteriovenosas como la Osler-Weber-Rendur, ¿no? El síndrome de vena cava superior, embolía gasa. La embolía gasa se puede presentar cuando hay fracturas minutas múltiples de los huesos, ¿no? Y sobre todo cuando hay accidentes. Trastornos hematológicos, terapia anticoagulante, la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, leucemia, trombocitopenias, enfermedades linfoproliferativas o coagulopatías. De enfermedad pulmonar, parenquimatosa, ¿no? Acá, cuando es pulmonar, cuando es la enfermedad pulmonar, hay que verla si es localizada o si es difusa, ¿ya? Cuando es localizada, tenemos a la cabeza las neumonías bacterianas, o sea, las infecciones. Pueden ser gérmenes que producen necrosis del parénquima, Klebsiella, Pseudomonas, ¿no? La neumonía tuberculosa, el absceso del pulmón, micetomas, el aspergiloma, es una lesión por hongos, que se puede, la mucormicosis, histoplasmosis, desinfecciones parasitarias, ¿no? Las bronquiectasias, o sea, las causas infecciosas son las más comunes. También podemos tener también cáncer pulmonar, cáncer metastásico, secuestro, ¿no? O vasculitis. Cuando es enfermedades difusas, parenquimatosas difusas, tenemos que, como primera causa, el lupus eritematoso, Wegener, la vasculitis, síndrome de Goodpaster, la proteinosis alveolar, la bronquiolitiasis, sarcoidosis. Algunos trastornos iatrogénicos, como la terapia anticoagulante, la irradiación pulmonar, ¿no? La biopsia transtorácica, los cateterismos o la misma intubación endotraqueal, ¿no? Y puede haber una hemoptisis que hasta un 15, 18, 20% no encontramos la causa. ¿Sí? Está dentro del grupo de las idiopáticas, ¿no? Muy bien, la patogenia, los mecanismos de sangrado, alteración de la circulación. Acá tenemos que ver, hay que ver que puede ser una alteración de la circulación sistémica, que está dada por la arteria bronquial, o alteraciones de la circulación pulmonar, está dado por la arteria pulmonar, alteraciones en la permeabilidad del capilar pulmonar o lesiones de los grandes vasos pulmonares. Recuerden esto, tenemos acá que en el pulmón tenemos acá la vía aérea y por la vía aérea viene la arteria bronquial, ¿no? Pegada a la pared. Paralelo está entrando la arteria pulmonar, que también corre paralela, ¿no? Y luego vienen las venas, ¿no? Vienen las venas con sangre oxigenada, que son las venas pulmonares, que están en los septos interlobulares. Entonces tenemos tres formas de vasos. Entonces, o sea, arteria bronquial, que la que está pegada en la pared del vaso, perdón, del bronquio, que tiene una presión sistémica, y tenemos acá la arteria pulmonar, que es la que tiene, ¿no?, un sistema de baja presión. Entonces los sangrados se pueden dar, ¿no?, si es comunicaciones entre la circulación bronquial, ¿no?, la circulación bronquial, combinaciones con la circulación pulmonar o arterial o incluso venosa, ¿no? Entonces, son varias combinaciones que se pueden dar. Muy bien, vamos a revisar las alteraciones de la circulación sistémica bronquial. 30% de las hemoptisis son de causa bronquial.
¿no? Las arterias bronquiales nacen de la aorta descendente a la altura de la quinta y sexta vértebra dorsal. La arteria bronquial derecha es única, un 70%. La arteria bronquial izquierda suele ser doble. 30% pueden nacer de un tronco común. La arteria bronquial acompaña a los bronquios hasta la periferia, donde se forma una red. Y esta arteria bronquial, ¿no? Hasta la periferia, donde se forma una red de capilares. Hay anastomosis del lecho bronquial y pulmonar, ¿no? Ejerce como una válvula de seguridad. Estas anastomosis son de dos tipos: anastomosis arteriolares precapilares, ¿no? Las arteriolas bronquiales y pulmonares son de músculo liso. En el adulto hay dos subtipos: proximales a nivel de los bronquios segmentarios y distales a nivel de los más periféricos, cercanas a la pleura visceral. Y hay las anastomosis veno-venosas postcapilares, entre las venas bronquiales y pulmonares periféricas, ¿no? Este sistema de anastomosis vasculares broncopulmonares tienen poca relevancia en los sujetos normales, pero en casos inflamatorios y neoplásicos, la hipervascularidad bronquial juega un papel importante en la patogénesis de las hemoptisis. En las broncopatías crónicas es la inflamación difusa de la mucosa bronquial con dilatación de capilares, la principal causa de expectoración hemoptóica. En las bronquiectasias hay hipertrofia de las anastomosis broncopulmonares precapilares, los vasos peribronquiales y adopta un aspecto pseudovaricoso, ¿no? Y estas son las que más sangran y pueden dar hemoptisis masivas. Procesos inflamatorios crónicos, hay incremento de la permeabilidad de las conexiones arteriolares bronquiales, y estos pueden dar también sangrados. ¿Qué sucede en la tuberculosis? ¿No? En la tuberculosis puede haber una arteritis obliterante, que son focos granulomatosos, y en la periferia de las cavidades se desarrolla una red vascular sistémica importante, ¿no? Estas lesiones, también puede haber lesiones cavitadas y fibrocasiosas. La hipervascularización bronquial es constante, se dan anastomosis que tratan de restablecer la isquemia de las arterias pulmonares trombosadas. De esa manera, pues, pueden sangrar, ¿no? Entonces, en la tuberculosis hay ruptura de algún punto de la extensa red vascular perilesional, ¿no? Puede haber una erosión intracavitaria de un aneurisma de Rasmussen, ¿no? O alguna de estas ramas de la arteria bronquial. Entonces, cuando es una arteritis obliterante, ¿no? Generalmente son expulsos hemoptóicos. En cambio, cuando son la ruptura de estas lesiones intracavitarias o de un aneurisma de Rasmussen, se producen hemoptisis masivas. Los tumores. El crecimiento del cáncer oncogénico está asegurado por una neoformación vascular peritomoral, que se forman nuevos vasos a expensas de la circulación sistémica. Entonces el tumor invade o da estenosis de las arteriolas pulmonares y se favorece la apertura de los anastomosis precapilares. Sale un esputo hemoptóico. Etapas avanzadas puede haber sangrado masivo, secundario de necrosis o invasión de alguna rama arterial de la arteria bronquial, ¿no? Las metástasis pulmonares, al estar irrigadas por la circulación pulmonar, raras veces dan hemoptisis. Las metástasis se alimentan de la circulación menor, que es de la circulación pulmonar, de la arteria pulmonar. En cambio, el tumor es de la arteria bronquial. El adenoma bronquial es una importante vascularización sistémica, es por ello que da hemoptisis y a veces sangran mucho a las biopsias bronquiales. Acá podemos tener lesiones también, como este es un secuestro pulmonar. El secuestro tiene una rama de la arteria sistémica, de la arteria bronquial o de la misma aorta. Entonces son lesiones que pueden sangrar en forma importante. Ahora vamos a ver lo que es las alteraciones de la circulación pulmonar, o sea, de la arteria pulmonar, que es un sistema de menos presión. La arteria bronquial es de mayor presión y por consiguiente todo lo que derive de ello puede causar mayor sangrado, ¿no? Alteraciones de la permeabilidad de capilar pulmonar, aumento de la presión de las venas pulmonares, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, como alteraciones de la permeabilidad por lesión de la pared alveolo-capilar, secundarias a lesión por anticuerpos, Bruce Pastor, hemorragia alveolar difusa, ¿no?
a nivel de una hemoptisis por un infarto pulmonar, no está muy, ya les dije en la clase de tromboembolia, no está muy claro por qué se produce el infarto. Lo que se ha visto es de que tiene que haber alguna alteración ya predispuesta anteriormente en el parénquima pulmonar, en la cual pueden existir comunicaciones entre unos vasos. Entonces, cuando se produce una irrupción, ese segmento distal se va a comunicar por unos vasos comunicantes de zonas vecinas, ¿no? Lo que estamos aceptado es el aumento de la permeabilidad pulmonar distal a la oclusión, producido por anoxia y aumento brusco de la presión vascular a través del sistema de comunicantes bronquiales, lo que da edema y sangrado interalveolar. Como se ve acá, un paciente que tiene una hemoptisis con una radiografía aparentemente normal, pero hay una dilatación de la arteria pulmonar interlobar derecha, una telestasia laminar. Ya saben por qué hay atelectasia en embolía, porque no llega el CO2 y no hay estímulo para que el neumocito produzca surfactante y esto se pegue, ¿no? Arteria dilatada, luego tenemos acá, miren, una joroba de Hampton, ¿no? Este velamiento triangular con un poquito de derrame, ese es el velamiento triangular de base externa que se conoce como joroba de Hampton, ¿no? Este es otro paciente que tiene igual un gran velamiento, más o menos de aspecto triangular, también con un poco de derrame. Y luego cuando vemos en la tomografía, en todo este de aspecto triangular, lo que se conoce como la joroba de Hampton. Lesiones de grandes vasos pulmonares, poco frecuente, pero causa una hemoptisis severa. Estos son casos fatales. Complicaciones de aneurisma de la aorta y de la arteria pulmonar. Estos pueden protruir en la tráquea y bronquios principales. Otra causa de hemoptisis masiva es la invasión de un tumor, ¿no? Un gran vaso. Hay lesiones traumáticas por heridas penetrantes o secundarias a maniobras exploratorias. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con gingivorragia, sangrado nasofaringeo posterior, orofaringeo o esófago gástrico. Lo más importante es con el esófago gástrico, con el contenido de sangrado del tubo digestivo alto, ¿no? Lo que se conoce como hematemesis. La hemoptisis es una sangre roja que se expulsa con tos, sin náuseas ni vómitos, espumosa, tiene una reacción alcalina. El pH es una de las diferencias más importantes. La sangre puede teñir el esputo durante varios días, sangrado mezclado con macrófagos, neutrófilos. El paciente tiene antecedentes de enfermedades respiratorias y varios días va disminuyendo con un esputo cada vez más negro, es de la cola de la hemoptisis. No suele haber melenas, la anemia no es muy habitual y puede dar asfixia. La hematemesis es una sangre roja que se expulsa con náuseas, vómitos, es negruzca, no es espumosa, puede haber como restos alimentarios, una reacción ácida, ¿no? Y la sangre finalmente no tiñe el esputo, la sangre mezclada con, como veíamos, de estos restos de alimentos, antecedentes de enfermedades gástricas o hepáticas o de alcoholismo, ¿no? No hay ausencia de la cola de hemoptisis, presencia de melenas, frecuente la anemia y casi no hay asfixia. El diagnóstico, la historia clínica es importante, el examen físico, ¿no? Cuando hay gorgoteos, cuando hay crepitantes, subcrepitantes, roncos, generalmente esa zona, cuando uno examina, puede ser que esté produciéndose donde se produzca el sangreado, ¿no? La radiografía de todas permite valorar patrones radiológicos y esta a su vez relacionar con la etiología y la localización. Las atelectasias segmentarias o imágenes alveolares puede ser sangre aspirada. El patrón suele ser bilateral. Cuando es bilateral queda la duda, ¿no? ¿Cuál será el sitio? Si yo tengo un infiltrado localizado, probablemente de ahí te sangran. Pero si tengo infiltrados bilaterales, nos queda la duda si es derecho o izquierdo, ¿no? Muchas veces, un 20-40% de casos, la radiografía de tórax puede ser normal, ¿no? Muy bien. Algunos patrones radiológicos en pacientes con hemoptisis y sus posibles causas. Infiltrados alveolares bilaterales y difusos por edema alveolar, ¿no? Edema alveolar, entonces hay que ver insuficiencia cardíaca. Tiene que haber cardiomegalia.
Si hay infiltrado alveolar difuso y cardiomegalia, probablemente sea un edema cardiogénico, ¿no? Si no hay cardiomegalia, puede ser aspiración o inhalación, aspiración masiva o inhalación de gases tóxicos. Si hay un infiltrado intersticial difuso, puede ser lo que son EPITS, ¿no? Daño pulmonar difuso, histocitos X. Si hay un infiltrado alveolar de distribución parchada o no, en forma de parches, hay que considerar la hemosiderosis pulmonar, el síndrome de Wood-Pasteur, hemopatía con alteraciones de la coagulación. Si hay derrame pleural, ojo, tromboembolia pulmonar. Hemoptisis con un pequeño derrame y un velamiento pegadito a ese derrame, dando un aspecto triangular de base externa, que es la joroba de Hampton, hay que estar en embolia pulmonar. Infiltrado localizado en un solo lóbulo, la primera causa puede ser inflamación, neumonitis infecciosa, cáncer, tromboembolia, ¿no? Masas y lesiones nodulares, neoplasia, émbolos sépticos, Wegener. Si hay ganglios ciliares o masas mediastínicas, si hay lesiones cavitarias, si hay nivel aéreo, puede ser un absceso, puede ser tuberculosis, puede ser un tumor. Entonces, miren, cuando son lesiones localizadas, en todos tenemos que descartar neoplasia, ¿ya? Esto es importante. Neoplasia, en nuestro medio, neoplasia y tuberculosis, ¿no? Para todo ello, en el físico y la radiografía de tórax, un 50-60% se aportan información poco valorable o errónea en los pacientes, sobre todo para la patología, ¿no? La TAC, la tomografía axial computarizada y la broncoscopía permite resolver en gran parte estos problemas que nos hace la historia clínica y la radiografía. Entonces, la historia clínica y la radiografía, si bien son útiles como en toda enfermedad, pero hasta un 50% nos puede ayudar, y después no. Entonces tenemos que recurrir a la tomografía y a la broncoscopía para poder resolver este problema. Entonces, ¿cuál es el manejo más o menos que tenemos en estos casos, ¿no? Paciente con hemoptisis, hay que hacer la anamnesis, el examen físico, hay que ver la gravedad que tiene que ver con la cuantía, ¿no? Con la cuantía, si es leve, ¿no? O si es masiva. Entonces, acá hay que pedir exámenes, todo paciente que sangra, ya sea hematemesis, epistaxis por la piel, hay que pedir hemograma, hemoglobina, recuento y fórmula leucocitaria, plaquetas, coagulación, sangría, gasometría, radiografía de tórax, una bioquímica hepática, hemática, en donde está pruebas de función renal, pruebas de función hepática, ¿no? Hay que valorar si hacemos o no una ecocardiografía, si hay antecedentes de cardiopatía y si en la radiografía de tórax puede existir una cardiomegalia, ¿no? Muy bien. Entonces, con la historia, con todo, si es hematemesis, pues hay que descartar que sea hematemesis. Hay que descartar que siempre el diagnóstico es diferente de hematemesis. Si no es hematemesis, tenemos que valorar, ¿no? Si es un proceso taquio-bronquial, cardiovascular, hematológico, parenquimatoso difuso o parenquimatoso localizado. Ejemplo de taquio-bronquial, un ejemplo, bronquiecáncer. Cardiovascular, tromboembolia pulmonar, insuficiencia cardíaca. Hematológico, coagulopatías, que esté anticoagulado. Es muy común en los pacientes que reciben terapia anticoagulantes que se les pasa o warfarina, el INR, 6-7, están con hemoptisis, ¿no? Hematológico, parenquimatoso difuso, si hay cardiomegalia, congestión. Si no hay cardiomegalia, enfermedades inflamatorias difusas, como enfermedad del colágeno, ¿no? Y si es parenquimatoso localizado, neumonía, necrotizantes, tumores o tuberculosis, ¿no? Entonces, hay que valorar esto, el proceso, y bueno, y como acá también tenemos que ver pues la intensidad de la hemoptisis, leve, moderada y real. Entonces, este más o menos es un cuadro, resumen, ¿no? El paciente viene con hemoptisis, hay que hacer examen físico, la anamnesis, ¿no? Descartar, hay que pedir análisis y descartar que sea hematemesis y de acuerdo a vamos a ver, la hemoptisis leve, moderada, ¿no?
más o menos como una manera de poder enfocar un estudio, ¿no? Hemoptisis leve, si no hay factores de riesgo, puede ser un joven de 15 años, 18 años, 20 años, que no tiene factores de riesgo, ¿no? Si hay que hacer historia, si hay historia, lo más común, que toca un proceso bronquial, un proceso gripal, faringio, y luego tos, una tos asfixiante, y de ahí está eliminando un poquito de sangre. Entonces, hay una infección, ¿no? Hay que tratar la infección, hay que ver si hay un cuadro agudo o un cuadro crónico con síntomas de constitucionales. Si hay pérdida de peso o tos persistente, que nos diga ya de un fenómeno de unas semanas, entonces, si existe eso, hay que hacer una broncoscopía y una tomografía de alta resolución. Si no hay síntomas generales, ¿no? Puede ser una infección aguda de 3 o 4 días, no hay otros síntomas, no hay baja de peso, no hay nada. Entonces se ve si es fumador, si no es fumador. Si no es fumador, hay que poner una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es normal, ver la edad. Si es más de 35 años, o algo así con normal, ya está el riesgo de cáncer. Entonces, que sea una broncoscopía y una tomografía. Si es menos de 35 años, si es recurrente, tomografía con broncoscopía. Si no, se puede estudiar en forma ambulatoria y observación, pidiendo cosas como, por ejemplo, descartando una tuberculosis. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene pérdida de peso, todo persistente, ya dijimos que es una broncoscopía, ¿no? Con una tomografía. Entonces, más o menos, acá tenemos que ver, en esta hemoptisis leve, es importante los factores de riesgo y los síndromes generales, ¿no? Sí, y el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Muy bien, si es una hemoptisis moderada, ya tiene que ser un ingreso hospitalario, hay que observarlo, recuerden que estos pacientes pueden morir por asfixia, ¿no? Entonces acá igual seguimos el mismo, si no hay pérdida de peso o así existe pérdida de peso, hay que ver si es fumador o no fumador, ¿no? Y si es no fumador, el mismo algoritmo. Si es fumador, de frente a tomografía con broncoscopía. Entonces, la broncoscopía está siempre indicada. Acá hay controversia. Hay controversia si se debe hacer o no una hemoptisis aguda. Unos dicen que es riesgoso porque puede desencadenarse más sangrado, ¿no? Más sangrado. Y otros dicen que sí hay que hacerla porque es mejor determinar temprana la posible causa y también ayuda en contener el sangrado. Yo soy de la opinión que sí hay que hacerla. Me gusta hacer las hemoptisis activas, porque cuando deja de ser 1, 2, 3 días se forma un coágulo y en ese coágulo no puedo ver nada. En cambio, pero tiene que tener ciertas características, hay que tener experiencia en manejar hemoptisis masiva, porque es cierto, sangra más. El paciente, por ejemplo, viene con hemoptisis anoche, ¿no? Hoy día viene en la noche con hemoptisis, botando 200, 250, 500 ha botado durante toda la noche. Mañana hacemos la consulta, entonces mañana uno entra y se ha podido formar un pequeño coágulo, ¿no? Ha podido calmar transitoriamente, vamos a remover todo eso y va a venir el sangrado, ¿no? Va a venir el sangrado. Entonces tenemos que saber, tenemos que tener experiencia, porque cuando hay sangrado tapa toda la luz, no se ve nada, sangre, tapa. Entonces hay que saber manejar, para eso tenemos que tener un poco de 5.9 mililitros mínimo y con un diámetro interno de 2.9. Si no tenemos eso, nos va a ganar, no vamos a poder aspirar a la sangre y el paciente se nos puede asfixiar. Entonces tenemos que tener experiencia, tenemos que saber manejar un broncoscopio rígido. Podemos resolverlo con el flexible, hay que estar con un rígido, hay que intubar al paciente, ¿no? Hay que tener la experticia para poder poner un balón, algo, ¿no? Si no sabemos hacer eso, mejor ahí nomás la evolución natural, que se forme el coágulo y que se dé espontáneamente. Entonces, esa es la controversia, más que una indicación, está en relación a la experiencia del operador.
¿Cuál es la ventaja de una broncoscopía precoz? De visualizar un bronquio que sangra, ¿no? Es muy útil cuando la radiografía de tórax es normal. Si yo no veo la radiografía y hay hemoptisis, me va a ayudar a la broncoscopía a ver si es el pulmón derecho y si es el derecho superior, medio o inferior. O cuando hay lesiones bilaterales, también. Entonces, si ambos hay infiltrados en ambos, entonces, ¿de dónde sangra? No sabemos, tenemos que entrar. Detecta lesiones endobronquiales, obviamente, y permite hacer maniobras terapéuticas, ¿no? En contra de la broncoscopía precoz, hemoptisis masivas, ¿no? Cuando la radiografía de tórax es normal, no aclara el diagnóstico en un 25-40%. El enfermo tiene solo esputo hemorroico, una lesión definida, no puede ser necesaria tanta premura. Entonces, si tienen este paciente que tiene acá una lesión, entonces, por ejemplo, acá ya sabemos que está sangrando del lado derecho, ¿no? Del óvulo apical, ¿por qué? Porque acá hay una lesión, acá hay una masa. Entonces, puede ser un tumor. Entonces, de repente, si sangra, ahí ya tenemos la localización. Si sangra mucho, podría hasta operarse, ¿no? Porque ya sabemos que acá está la lesión. A eso se refiere, ¿no? En contra. Pero nosotros preferimos hacerlo inicialmente, porque aún así, cuando es inicial, yo puedo lavar y puedo entrar acá y tomar una biopsia. En cambio, cuando lo hacemos de forma tardía, después de 3 a 4 o 5 días, hay un cuerpo que no lo podemos remover, es difícil de remover. Método de diagnóstico, la tomografía, la tomografía de alta resolución, ¿no? Permite utilidades diagnósticas cuando hay lesiones no visibles en la red, como las bronquiectasias, el cáncer. Usar con contraste que permite identificar fístulas venosas pulmonares, los aneurismas torácicos. Los radiólogos publican cierta prioridad ante la broncofibroscopía, ¿no? El debate estéril, porque al final ambas son complementarias. Hay que hacer bien antes o bien después. ¿Cuál es primero, cuál es después? Son complementarias, ¿no? La TAC tiene utilidad diagnóstica de hemoptisis y la broncofibroscopía utilidad en el manejo urgente de la hemoptisis masiva. En la hemoptisis masiva, la manipulación y el transporte para técnicas radiológicas está contraindicado por riesgo de nuevo estado, ¿no? La radiografía de tórax y broncoescopía da información esencial para el diagnóstico y manejo inicial de la hemoptisis en un 94% de los pacientes. ¿Qué hacemos con el tratamiento de la hemoptisis? Entonces, una estrategia depende de la cuantía de las pérdidas de la enfermedad de edad, muy importante para el pronóstico. La mortalidad está asociada a sangrados superiores a 1 litro, ¿no? En 24 horas, con neoplasias 80%, hemoptisis de más de 300 centímetros de 24 horas no asociadas a neoplasia, igual hasta un 40%. Y cuando son de menor cantidad, ¿no? Bronquiectasias, infecciones, menos del 1%. Entonces está en relación tanto a la cantidad como a la enfermedad, ¿no? Hay que evitar la aspiración, favorecer la formación de coágulo y el cese de la hemorragia. Tratamiento postural, uno tiene que ponerse en semisentado, ¿ya? Semisentado, porque cuando uno está en decúbito dorsal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el retorno venoso. Recuerden, cuando uno está en 180 grados, entonces aumenta el retorno venoso de los miembros inferiores hacia la vena cava, ¿no? Inferior, y esto entra más sangre hacia el pulmón. En cambio, cuando estamos en posición semisentada, se retarda un poco esa llegada de sangre y disminuye un flujo y disminuye un poquito la presión en la arteria pulmonar. Entonces, además tiene que estar del lado afecto, o sea, si yo estoy del lado derecho, debo recortar en decúbito lateral, ¿no? Si no se sabe el lado afecto, hay que ponerlo en tren de Lambert por la parte de abajo para que pueda eliminar la sangre y no se aspire. Reposo absoluto, hasta después de 24 horas de cesar el sangrado. Reposo absoluto. Una transfusión no se hace generalmente cuando botan 200 y 500. Transfundir sangre, no. Se hace la transfusión muy raras veces cuando la hemoglobina está por debajo de 100. Hay que poner oxígeno suplementario, ¿no?
Hay que poner una vía, ¿no? Sí, hay que estar con un equipo para intubación y monitorizar al paciente, ¿no? Si hay cuando estamos presentes en una hemoptisis masiva, para poder garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Se puede usar tubos de doble volumen, ¿no? Taponando el bronquio principal del lado afecto y ventilando un solo pulmón. Pacientes que a veces tienen grandes secuelas de tuberculosis en un solo pulmón con lesiones tipo micóticas como las perigilomas que se sangran mucho. Entonces, si vienen con una hemoptisis masiva, ya sabemos que es el pulmón derecho. Entonces, a veces no da tiempo ni por una broncoscopía, nada. Entonces, hay que intubarlo porque sale un lead, sale 500, 600, y el paciente está hiposaturando, se está inundando el pulmón. En este caso, el izquierdo. Entonces, hay que intubarlo, se intuba el izquierdo y se infla el CAF del derecho. Entonces, el derecho queda aislado. Entonces, el pulmón izquierdo ventila de forma adecuada, ¿no? Tratamiento médico, se da la tos, se puede usar la cafeína, ¿no? Cada 6, cada 8 horas. Hay que corregir los niveles de INR si están alterados. Ningún fármaco ha sido aprobado, su utilidad. Se puede usar el ácido aminocaproico, 4 gramos endovenoso, oral, ¿no? O también se puede usar endovenoso. La vasopresina endovenosa ha sido reportada en hemoptisis fatales con resultados contradictorios. Y el tratamiento endobronquial, ¿no? Es importante. La broncoscopía es útil para localizar los sitios de sangrado, toma de muestras citológicas y bacteriológicas y nos permite aplicar técnicas para el control de la hemorragia, ¿no? Sangrado de poca cuantía o secundaria a la biopsia, hay que hacer un taponamiento bronquial, mantener unos 5 minutos más o menos un bronquio, o sea, el tiempo de la coagulación y sangría. 5, 6, 7 minutos taponando un bronquio. Generalmente ella se forma un coágulo. Hay que lavar con suero salino helado para que produzca vasoconstricción de los vasos asociado con adrenalina. O también se puede usar ácido tranexámico en forma tópica, ¿no? Y esto nos ayuda a formar el coágulo. O soluciones de fibrinógeno trombina también, que se puede aplicar en forma local, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento local. Pues, a mí me gusta hacer esto. Siempre que hay hemoptisis masiva intento hacer esto. La gran mayoría de veces podemos calmar. Si no se puede calmar con eso, podemos colocar un balón de Fogarty. Es un balón que se deja ahí, se infla y tapa el bronquio. Se introduce a través del broncoscopio, ¿no? También se podría hacer algún tipo de fotocoagulación con láser, siempre y cuando haya lesiones bronquiales sangrantes, ¿no? Y que sean visibles, como los tumores. Hacer la broncoscopía, este es el catéter de Fogarty, que tiene un balón, este baloncito acá que se ve que se infla, ¿no? Con una jeringa se infla ese balón, ¿no? Hay balones que para bronquios sedentarios o para bronquios fuente, ¿no? Depende, entonces, de acuerdo a la luz, ¿no? La otra herramienta es trabajar al nivel de los vasos. O sea, hay que hacer una arteriografía bronquial y una embolización, ¿no? Esto lo hace el radiólogo intervencionista, el cual hace una arteriografía, ¿no? Identifica los vasos bronquiales que irrigan la zona afectada y sus alteraciones, donde hay una hipervascularización, hipertrofia, anomalías vasculares, extravasación, y ahí hace la embolización con gelatina, alcohol de polivinil o esponja y fibrina, ¿no? Y el cese de la hemorragia es importante también, hasta un 75-90%. Puede haber recidivas también, ¿no? Al primer año hay que tener mucha experiencia porque recuerden que va a embolizar, las arterias bronquiales nacen de la aorta descendente y podrían también, si no lo hace bien, podría embolizar las ramas que salen para la médula ósea y poder producir una mielitis transversal, que es una de las complicaciones. Acá ven, todo esto es una arteriografía, todo una serie de vasos acá hay de sangrado, ¿no? Acá hay vasos grandes, pero acá todo hay una serie de vasos comunicantes y una zona de sangrado. Entonces ahí es donde se emboliza, ¿no? Emboliza y queda de esa manera, ¿no? Entonces, esto es la parte de la alteración y luego ya quedan los vasos de una forma embolizada y ahí podemos ver
¿no? Hay que tratar arterias bronquiales derechas patológicas también, donde hay extravasación del lóbulo medio, y durante la embolización ya no vemos eso acá en el lado derecho en control, ¿no? Entonces ahí se puede ver claramente cómo disminuyen desaparecen estas neoformaciones vasculares en el pulmón y calma la hemólisis. ¿Mm? Y el otro es el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico es en el que hay que entrar, operar y sacar ese segmento pulmonar, ¿no? Las ventajas hay un abordaje de la lesión causante de la hemoptisis que no necesariamente es inmediato o urgente, si tiende a disminuir. Tratamiento quirúrgico de la hemoptisis per se cuando la hemorragia es incontenible, ¿no? A pesar del estudio endoscópico y las maniobras que se pueden hacer ahí con solución salina, suero helado, sustancias vasoactivas, poco coagulantes como el ácido tranexámico, para que se produzca el calmado. Cuando con esto no se consigue, entonces, bueno, o no se puede hacer una embolización, o esta embolización tampoco es efectiva, hay que hacer una cirugía, ¿no? La cirugía no siempre puede ser inmediata. Por ejemplo, las bronquiectasias, ya sabemos que está sangrando porque el paciente tiene antecedentes en la tomografía y lesiones, pero sangra y sangra. Podemos calmarla y posteriormente se puede programar una cirugía. Cuando es una indicación absoluta, cuando son lesiones vasculares, heridas penetrantes de tórax, fisuras de aneurisma de aorta o malformaciones arteriovenosas, hay que operar. No queda otra solución que operar. Otras indicaciones, hemoptisis masiva con la localización precisa de la zona sangrante, ¿no? Sin contraindicación quirúrgica y fracaso de las medidas previas, lo que hemos dicho. Contraindicaciones, un cáncer de pulmón irresecable, ¿no? Compromiso funcional severo, el paciente tiene compromiso bilateral, una espirometría muy baja, entonces, y el paciente pues probablemente no va a soportar una cirugía. ¿Qué se hace en la cirugía? Puede ir desde una segmentectomía, una lobectomía, ligadura de todas las ramas bronquiales del segmento pulmonar identificados en el líquido pulmonar, ¿no? Son todo. Normalmente lo que hacemos es una segmentectomía o una lobectomía, ¿no? Muy bien, jóvenes. Esto es en cuanto a la clase de hemoptisis. ¿Tuvieran alguna pregunta? Doctor, Sí, dime. si se trata de una hemoptisis masiva, más o menos ¿cuánto tiempo tenemos para realizar el tratamiento? No, el tratamiento médico es inmediato. Oxígeno, una vía, reposo y se da la tos. Se da la tos. Es lo que tienen que hacer. Inmediato. Posición semisentado y que se ponga del lado derecho o izquierdo, más o menos. Y la radiografía nos dice cuál es la alteración, ¿no? Eso es inmediato. Ahora, una broncoscopía, eso depende si tienen un broncoscopista a la mano, ¿no? Lo ideal sería que se haga en ese momento, o sea, un momento en la emergencia. Entra, hace lavado, suelo helado, y eso es lo que se debe hacer, ¿no? Si él mira, mirando si es que ya deja de sangrar. Si deja de sangrar, ahí queda para observar, ¿no? Y si sigue sangrando, se pone un balón de Fogarty. Se pone el balón de Fogarty y con eso se tapona. Y el paciente puede estar hasta el día de mañana. El día de mañana, en las siguientes horas, si es una lesión localizada, puede intentar una embolectomía, ¿no? O una cirugía, de frente a una cirugía. Si es una bronquiectasia, si es un mesotoma, hay que sacarlo, hay que operar al siguiente, dentro de los siguientes días. Si tiene lesión bilateral y no se puede operar, habría que hacer una embolización selectiva. Pero el tratamiento es inmediato, si no el paciente se muere. Ya sea con las medidas generales. Muchas veces las medidas generales, como el reposo, el oxígeno, sedar la tos con codeína, sedar la tos, codeína intramuscular, yo no uso endovenosa, intramuscular,
Entonces, con muchas veces, la gran mayoría con eso cede. Cede el esfuerzo de la tos y cede la hemoptisis. Entonces ya llega uno al día siguiente y puede trabajar, pero el paciente, si no se da la tos, la misma eliminación de la sangre en la vía aérea te llama más tos. Y la tos aumenta, es una presión importante en la vía aérea, eso va a romper más los vasos. Sobre todo, las lesiones que más sangran son las bronquiectasias, ¿no? Que tienen los aneurismas de Rasmussen. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy bien. ¿Cuándo va a ser el examen? Jóvenes, ¿cuándo es el examen? ¿Cuándo van a dar el examen con la doctora Montesinos? El jueves. El jueves, doctor. El jueves. Ya. Sí. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, que tengan buena noche. Bueno, con esto hemos acabado el curso, ¿no? Cuando acabemos el curso, o sea, si ustedes desean alguna clase de revisión de casos, vamos a hacerlo con todos los que, con una teoría, puede ser un par de horas, 2 horas, 3 horas, un sábado o un domingo. Podemos hacerlo para que todos tengan la oportunidad de poder hacer un análisis de cómo se llega a los diagnósticos, ¿no? A los diagnósticos, los casos clínicos. Que eso es un proceso de raciocinio, es un método que hay que seguir para poder hacer los diagnósticos sindrómicos, fisiopatológicos y etiológicos. Ya la delegada me puede avisar. Muy bien, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches.